Estás con amigos. La conversación fluye hasta que uno hace una crítica o alguno te mira con el ceño fruncido. Y de pronto, es como si una alarma se activara en todo tu cuerpo. El corazón se acelera. El pecho se aprieta. Tu mente grita: lo dijo por mí, se ha enfadado conmigo. O te ordena: defiéndete, mejor cállate. No sabes si enojarte, llorar o desaparecer. Y todo eso por una mirada o un comentario. Después te sientes confundido. Sé que me quiere, pero tal vez le molestó algo. ¿Por qué reacciono así? ¿Qué me pasa? Esto no es exageración, es el trauma. Y muchas veces ni siquiera sabes que lo llevas dentro. Cuando escuchamos la palabra trauma, muchos pensamos en algo extremo: un accidente, una guerra, un abuso. Y sí, esos son eventos traumáticos, aunque no necesariamente tienen que dejar una huella emocional. Porque el trauma no es el evento. Es lo que ocurrió dentro de ti cuando no supiste cómo manejar lo que estaba pasando. Es lo que tu cuerpo y tu mente hicieron para protegerte. Y lo siguen haciendo cada vez que algo cotidiano se parece a ese momento no resuelto. Puede ser una mirada, un tono de voz, una broma que otros olvidan en segundos, pero que a ti te desarma por dentro. Eso ocurre porque tu sistema nervioso guarda esas experiencias como si aún fueran peligrosas. En especial si en ese momento no pudiste hablarlo, llorarlo o entenderlo. La parte del cerebro que registra el trauma, como la amígdala, no usa el tiempo como lo entendemos conscientemente. Para ella, eso que dolió en el pasado sigue ocurriendo cada vez que algo lo recuerda. Por eso dos personas pueden vivir lo mismo, pero solo una queda herida. Porque el trauma no depende de lo grande que fue el evento, sino de lo solo, indefenso o confundido que te sentiste mientras ocurría. Y muchas veces ni siquiera hace falta una gran herida. Basta con que una necesidad emocional haya sido ignorada demasiadas veces. A veces es algo que faltó. Faltó consuelo, protección. Faltó alguien que te abrazara. Y entonces tu cuerpo aprendió a tensarse, tu mente a esconder lo que dolía y tu corazón a cerrarse antes de volver a ser herido. La mayoría de los traumas complejos se originan en la infancia. En etapas donde no tenías palabras para explicar lo que sentías, ni recursos para defenderte. Es ahí donde se forman patrones profundos de apego, de autoimagen, de vínculo. Si quieres entender cómo esas primeras experiencias afectaron tu vida adulta, te recomiendo este video. Cómo tu tipo de apego programa tu vida adulta. Descúbrelo. Porque a veces, para sanar el presente, hay que mirar con compasión hacia atrás. Resumiendo, existen distintos tipos de trauma. Está el trauma simple, que ocurre tras un evento puntual, un accidente, una pérdida, una situación muy intensa. Y el trauma complejo, el que no viene de un solo golpe, sino de muchas pequeñas heridas acumuladas a lo largo del tiempo. Como cuando creciste rodeado de críticas, de gritos o de silencios fríos. Como cuando aprendiste a no molestar, a no llorar, a no necesitar. Ese tipo de trauma no siempre deja cicatrices visibles, pero vive en tu forma de reaccionar, de relacionarte, de protegerte. Y muchas veces ni siquiera sabes que está ahí, hasta que un gesto, una frase o una mirada lo activa todo. El trauma no siempre grita. A veces se esconde en los lugares más silenciosos de tu vida cotidiana. Se disfraza de resignación cuando te dices: y bueno, soy así, cuando en realidad deberías decirte: me adapté para sobrevivir así. Ahora algunas señales que podrían indicar que estás cargando con un trauma no resuelto. Reacciones emocionales intensas ante cosas pequeñas. Un gesto, una palabra, un cambio de tono. Y de pronto, todo tu sistema se desregula. La hiperexigencia y el perfeccionismo. Como si solo valieras cuando haces todo bien. Como si fallar fuera peligroso. Dificultad para poner límites. Te cuesta decir que no. Y cuando lo haces, te sientes culpable. Miedo al abandono, incluso en relaciones seguras. Una demora en responder un mensaje y ya imaginas lo peor. Necesidad constante de agradar. Cambias lo que piensas o lo que sientes para evitar el conflicto y ser aceptado. Desconfianza crónica. Aunque no haya una amenaza real, algo en ti siempre está alerta. Evitas el contacto emocional profundo. O te involucras demasiado rápido, como si el vínculo fuera cuestión de vida o muerte. Sensación persistente de estar roto
fuera de lugar o demasiado sensible. Adicciones o conductas compulsivas. Comida, trabajo, alcohol, sexo, redes, cualquier cosa que te ayude a no sentir. A veces, sin darte cuenta, tu sistema busca calmar un dolor que ni siquiera puedes nombrar. Te dejo este video para profundizar en cómo un trauma silencioso puede estar detrás de muchas adicciones cotidianas, incluso cuando no parecen graves. El trauma silencioso que te lleva a la adicción. Desde Jung al EMDR. Nada de esto significa que estés mal o que seas débil. Significa que en algún momento de tu historia aprendiste a sobrevivir como pudiste y hoy esas estrategias siguen activándose aunque ya no las necesites. El trauma quedó atrás, pero tu cuerpo no lo sabe. No importa si pasó hace años, tu cuerpo puede reaccionar como si estuviera ocurriendo hoy, porque el trauma no vive en el recuerdo, vive en el sistema nervioso. Y cuando algo en tu entorno, una palabra, un olor, una expresión, se parece aunque sea un poco a lo que viviste, el cuerpo entra en modo supervivencia. Luchas, huyes o te quedas congelado. Todo se activa sin que entiendas por qué. De pronto, estás discutiendo como si tu vida dependiera de ganar esa pelea. O sientes la cancelación de un plan como si fuera abandono total. O te invitan a expresar lo que sientes y tu garganta se cierra como si hablar fuera peligroso. ¿Por qué? Porque hay partes de ti que aún no saben que ya no estás solo, que ya no tienes que defenderte. Esa es la naturaleza del trauma. Se guarda en el cuerpo, no en el calendario. Y por eso, aunque lo hayas superado racionalmente, puede seguir manifestándose en tus emociones, tus relaciones, tus reacciones, hasta que lo puedas procesar y liberar de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empezar a sanar? Sanar un trauma no significa olvidarlo ni hacer como si no hubiera pasado. Significa que puedes recordarlo sin que tu cuerpo vuelva a vivirlo. Significa que lo que una vez fue peligro ya no controla tus decisiones, tus vínculos, tu forma de estar en el mundo, tu forma de reaccionar. Que una crítica no te hunda, que una mirada no active el pánico, que puedas respirar, incluso cuando alguien no te aprueba. Y sí, es posible sanar. El primer paso suele ser reconocer que esa reacción que te frustra, la ansiedad, la reactividad, el miedo al abandono, en realidad es una defensa. Y que esa defensa, en su momento, te salvó, te ayudó a sobrevivir y a sobreponerte de una situación que en ese momento te hacía sentir en peligro. Sanar no es un camino lineal, pero sí hay formas de empezar. Aprende a observar tus reacciones sin juzgarte. Empieza por observar con curiosidad cuándo te sientes alterado y qué lo activó. Esto te ayudará a entender de dónde puede venir y a prevenir futuros momentos en los que se puede activar el trauma. Regresa al cuerpo. Respira. Mueve el cuerpo. Aterriza en el presente. Muchas veces el trauma te saca de ti, incluso puedes disociarte. Por eso volver al presente es un acto de reparación. Puedes beber un vaso de agua, caminar o buscar objetos rojos a tu alrededor. Habla contigo como hablarías con un niño asustado. Porque en el fondo, muchas de esas reacciones vienen de allí, de un niño interior que aún busca sentirse seguro. Tranquiliza a ese niño herido, dale amor y comprensión como te hubiera gustado que lo hicieran contigo cuando eras pequeño. La mayoría de los traumas complejos se originan en la infancia, en etapas en las que no tenías recursos ni comprensión para defenderte o explicarte lo que pasaba. Volver a ese niño, no para revivir el dolor sino para abrazarlo, puede ser profundamente transformador. Pregúntate, ¿qué necesitaba escuchar esa versión de mí que no fue cuidada, que fue ignorada, criticada o ridiculizada? Y ahora que eres adulto, tal vez puedas empezar a dárselo. También sería recomendable que puedas apoyarte en terapia. Una de las más efectivas para tratar trauma es la terapia EMDR. ¿Qué hace? Ayuda al cerebro a que termine de procesar las emociones que quedaron congeladas en el tiempo. A través de movimientos oculares o estimulación bilateral, se activa el sistema natural de sanación del cerebro, como si al fin pudiera digerir esa experiencia, liberarla del cuerpo y colocarla en el pasado, donde ya no duela. El recuerdo sigue existiendo, pero pierde la carga emocional dolorosa,
La emoción se integra y el cuerpo deja de reaccionar como si aún estuvieras en peligro. Lo que antes dolía sin explicación empieza a tener sentido, y lo que parecía permanente empieza a aflojarse porque lo que antes te paralizaba deja de tener poder. Sanar no borra tu historia, pero te devuelve la libertad de escribir el presente sin repetir viejas heridas. Recuerda, no estás roto, estás cargando con algo que no te tocaba sostener solo. Tal vez llevas años preguntándote, ¿qué me pasa?, sin saber que la pregunta real es, ¿qué me pasó? Lo que sientes, tu forma de reaccionar, tiene una historia que contar, tiene un origen. No estás exagerando. Estás cargando con emociones que en su momento no pudiste procesar y que hoy solo necesitan ser reconocidas, validadas y procesadas. Lo más valiente no es seguir fingiendo que todo está bien, es detenerte y mirarte con honestidad y compasión. Porque cuando entiendes tu trauma, dejas de verte como un problema y empiezas a verte como alguien que sobrevivió a cosas que otros tal vez nunca entenderán. Y ahí, en esa comprensión profunda, empieza la verdadera sanación. No tienes que hacerlo solo. Y no es tarde para empezar a cuidarte como siempre mereciste. Si sentiste que este video tocó algo dentro tuyo, no lo ignores. Si te gustó, regálame un me gusta y compártelo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Y si te interesa seguir explorando estos temas con profundidad y humanidad, suscríbete al canal. Hasta el próximo video.